Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional. Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones. Observatorio Internacional. Marco Romero, su anfitrión, entrevista a académicos de la región y el mundo sobre temas estructurales y de coyuntura. Bienvenidos. Bien, buenos días, estimados escuchas y aquellos que nos ven, bienvenidos a este nuevo programa Observatorio Internacional, en el que nos ocupamos de los temas cruciales, actuales de la coyuntura internacional y sus impactos, sus desafíos y sus posibilidades, sus potencialidades de impactar también en América Latina y en nuestro país. En esta oportunidad contamos con la presencia de una amiga, excelente estudiante, Carla Burbano. Ella estudió Sociología con mención en Relaciones Internacionales en la Católica, luego hizo una maestría en Relaciones Internacionales aquí en la universidad y finalmente ahorita está desarrollando su tesis doctoral en la Universidad de Deusto de España. El tema para el cual le agradecemos su comparecencia, su ayuda al darnos elementos para analizar algunos problemas, algunas tendencias que están en curso y que tienen de alguna manera uno de sus epicentros importantes en Europa. Es el tema de sus percepciones sobre el proceso, cómo está Europa post pandemia, digamos, en el marco de una crisis como la crisis geopolítica generada por la guerra en Ucrania y los otros elementos de sanciones y respuestas y contrarrespuestas, poniendo énfasis también en la segunda parte del programa en el tema de la movilidad humana y por dónde está bien orientándose las respuestas y las tendencias en los países europeos que se sitúan dentro de una tendencia también de más largo alcance. Bien, muchísimas gracias, Carla, bienvenida. La primera pregunta sería general. Habiendo estado allí más de 2 años, ¿no? Sí. En estos últimos, los 2 últimos años, en la zona norte de España, en el País Vasco, ¿cómo, y claro, se movió un poco por la región, cómo percibe, cómo está Europa, cómo está la población, estabilidad de los regímenes políticos, vigencia de la democracia, qué sé yo, algunos de estos, cómo percibió usted a partir de sus experiencias? Gracias, Marco, por la invitación. Para mí es importante tener esta conversación con un gran profesor a quien quiero mucho y bueno, también hemos compartido un montón de ideas interesantes para poder ampliar las discusiones sobre el tema de seguridad, sobre todo a nivel global y también a nivel regional. Pienso que el contexto regional que acompaña a Europa a partir de la guerra de Ucrania es bastante complejo. O sea, primero porque tenemos a la guerra de Ucrania como el epicentro que convoca a una unidad en contra de Rusia y es lo que aglutina una obsesión securitista en el norte sobre todo, versus una obsesión securitista antimigrante en la parte sur. Entonces, eso hace que con un contexto político, además de ascenso de extrema derecha en los diferentes países, que la cuestión se complejice aún más y haga que las respuestas sean absolutamente violentas contra las poblaciones que llegan hacia Europa y que se empiece a generar un complejo de protección europeo que se está fortaleciendo, entre comillas, con la OTAN, con el ingreso sobre todo de Finlandia y de Suecia, que ya se ha hecho de manera concreta en este mes. Uh-huh. Sí, perdón, en lo que usted ha señalado ya hay un montón de elementos que me parecen bien interesantes clarificarlos para la comprensión mejor de nuestros oyentes, de nuestros participantes. Una es
esta cuestión de la securitización. ¿Podría explicar un poco para conocimiento de nuestra audiencia en qué consiste, qué implica la securitización? Sí, lo que se observa como una medida bastante concreta de la Unión Europea es un proceso de externalización de la securitización, sobre todo en el control migratorio. Y yo creo que ahí hay que ser bastante finos en el análisis, porque esta securitización no es muy rastreable, porque está disfrazada con paquetes de cooperación. Yeah. Perdón, pero, o sea, la securitización básicamente es incorporar una lógica, una funcionalidad de seguridad a algo que originalmente no lo tiene, como es el tema migratorio, por ejemplo, en su origen. Pero eso se extiende a un montón de dimensiones del quehacer humano, del funcionamiento de nuestras sociedades. Eso es la securitización. Ahora, para aclararnos también, o sea, ¿usted cree que efectivamente, y no sé, y ahí me encantaría escuchar su criterio, por motivación interna, local, regional de Europa, o por influencia de la potencia hegemónica, hemos visto en estos últimos un año desde el inicio de la guerra, que el enemigo externo aparece como el elemento aglutinador de la Unión Europea. ¿Por qué? Entonces, en ese sentido me gustaría que usted desarrolle un poco más allí, antes de entrar en los otros problemas. Macron señalaba hace 2-3 años que la OTAN era un muerto o de incapacidad cerebral. Uno. Dos, el Brexit, la negación o el cierre del interés de varios países de Europa Oriental, de las ex repúblicas soviéticas, para entrar al euro, que parecía que estaban en cola esperando, o son los problemas que afectaron tanto o la fractura norte-sur en términos del cómo enfrentar la crisis del 2008, o polarizaron, fragmentaron, mostraron claramente una división entre el norte desarrollado y el sur. Entonces, todo eso indicaba que el proceso de integración enfrentaba serios desafíos. Lo que, entonces, la pregunta sería, ¿le cayó de perlas esta cuestión de la guerra de Ucrania? Porque efectivamente regresamos a épocas de la Guerra Fría y el problema del enemigo externo o de la amenaza externa se ha convertido en el aglutinador. ¿Cree usted que eso es así y que va a ser suficiente para resolver los problemas que tiene la Unión Europea? Desarróllele tranquilamente. Yo por eso dije, entre comillas, el fortalecimiento de la OTAN. Porque el ingreso de tanto de Finlandia como de Suecia, por supuesto que cerca a Rusia entre socios OTAN. Yeah. Y eso obviamente evidencia esta polarización de la que usted habla, donde obviamente se establece a Rusia como el enemigo externo contra el cual hay que hacer un frente común, y ese sería la Unión Europea. Lo que trae de colateral, que me parece impactante al nuevo ordenamiento global, es que este mismo proceso lo que va a ocasionar es un fortalecimiento más fuerte de alineamiento entre Rusia y China. Y lo que está dando también como evidencia no es tanto el fortalecimiento de la OTAN, sino que le tocó apostarle a una visión obsesiva sobre la securitización militar materializada en la OTAN para poder hacer frente a Rusia, como puente para hacer frente a China. Es decir, Ucrania evidentemente es el puente para hacer frente a una potencia mayor a través de Rusia con China desde Estados Unidos, donde Estados Unidos o su posición se queda... No se puede observar de manera tan directa, pero en realidad lo que se está jugando en este proceso es ese contrapeso de dos potencias. Ya. Ahora,
Eso es así, pero eso está en curso. No Está está decidido. No está tampoco... Ya, entonces la pregunta sería, porque, claro, lo que más me interesaba es su perspectiva de Europa, porque que algunos llaman retroceso de Europa, que abandona su búsqueda de un lugar como un eje de poder importante en el mundo, y su subordinación a la agenda norteamericana a secas, como planteada como una agenda occidental, la defensa de los valores, de la democracia, etcétera, es percibida así por la gente de a pie, por sus compañeros de estudiantes, por lo que usted veía todos los días. O sea, es comprendida así, o al contrario, hay una incertidumbre frente a los virajes que se están presentando históricos de Suecia abandonando su neutralidad histórica, de Alemania abandonando su rechazo al armamentismo y comprometiéndose a invertir una porción más o menos de 4% del PIB en armamento. Entonces hay un viraje muy grande y eso va a golpear a la gente porque esos recursos que se van a ir para las armas van a salir de los presupuestos y en tal virtud va a implicar, por ejemplo, menores recursos para educación, salud, políticas sociales, etcétera. ¿Cómo ve eso? Así, muy lentamente, dígame. La gente, yo creo que la percepción de la gente en lo cotidiano es la cuestión de la subida de los precios por la energía, por ejemplo. Entonces es lo que más afecta de manera directa. Yeah. Y cómo ven la guerra, cómo ven la afección de la guerra en sus procesos cotidianos es efectivamente en cómo los niveles de vida están... no pueden ser cubiertos ahora, o sea, están en peligro y esa es la amenaza principal que ellos ven. Ya, una cuestión que tal vez usted llegó post pandemia, ¿no? Llegó cuando ya había pasado. Bueno, pasando pandemia, un poco. Una cuestión que me llama mucho la atención, quizás por mi sesgo economista, es que si algo mostró con toda claridad la pandemia, es que países... digamos, la estructura del empleo en países de México hasta Tierra del Fuego es básicamente o altísimamente informal. O sea, el autoempleo, el empleo de subsistencia, el desempleo disfrazado, la precarización del trabajo. Pero en Europa y en Estados Unidos también se encontró eso, claro, en menor dimensión. Entonces, ¿cómo es en el caso europeo? Sí, yo sé, hablábamos, digamos, en un programa anterior con un representante de la Unión Europea y un estudioso de largo alcance de eso, y él nos decía que, sí, un poco lo que usted acaba de decir, no es un desempleo, sino es precarización del empleo. ¿Qué tan importante vio esto usted en su entorno allí cuando estuvo? Es importante y hay que establecer una diferencia lo que respecta al gobierno, bueno, a la comunidad autónoma del País Vasco con respecto al resto de España. ¿Por qué? O sea, creo que la situación económica en el norte de España es un poco mejor, las condiciones de vida es parte del norte europeo, digamos que tienen niveles de vida parecidos a los de Finlandia, o sea, en el 2014 más o menos alcanzó como un estándar de vida más o menos al de Finlandia, entonces siempre ha destacado como en esa capacidad adquisitiva que tiene tanto la población, en su mayoría, digamos. Pero, por supuesto que se ve una afección a la economía, pero más, yo creo que sienten en las cuestiones de la educación y en el acceso a la educación, porque muchos de los fondos públicos están financiando educación que es concertada, que es privada. Es educación financiada con fondos públicos, y eso se están reduciendo. Y esto no se está reduciendo, se está aumentando. Entonces, la parte pública está financiando al sector privado, en este caso la educación. Entonces, eso es el modelo norteamericano. Claro, y entonces eso afecta al tradicional funcionamiento de todos los derechos adquiridos por la sociedad vasca. O sea, se está cerrando uno de los mecanismos de movilidad social que existían. Que era principalmente la educación. Entonces, esa es una. Y también con respecto a la salud. O sea, la salud vasca era
gratuita y pública, y todos tenían derecho a la salud básica. Bueno, también se puede ver un nivel de precarización de toda la contratación de personas que se dedican a los servicios de los cuidados. Ya, entonces, hay una pregunta, o sea, también lo conversábamos en el programa anterior, y es que hubo países que estuvieron en una situación realmente calamitosa en sus sistemas de salud, porque estaban en un proceso de privatización acelerado o en los últimos años. ¿Eso sucedió también en el País Vasco? En menor medida, con menor rapidez, pero va en ese camino. Y es por eso que, claro, hay una precarización del trabajo sanitario, sociosanitario, de mujeres migrantes que están insertas dentro de estos mercados laborales, porque es principalmente en uno de los mercados en los que ellas se establecen. Ya, vea, hay una cuestión. Es claro que el País Vasco no es una zona de preferencia en los destinos de los migrantes ecuatorianos o latinoamericanos, comparado con la Comunidad de Madrid o el sur de España. ¿Cómo es eso? Pero ¿cómo está impactando esto que usted está señalando en términos de la dificultad de acceso a los empleos, de la cuestión de acceso a los recursos y a la educación, sobre todo? Sí, yo creo que o sea, ¿cómo está impactando en nuestros compatriotas o en los movimientos de migración en general? Como usted dice, no es un destino que se considere preferencial por el idioma, porque para conseguir un empleo como que bueno, debe saber euskera. Entonces, pero muchas personas que han llegado al País Vasco y han vivido ya 30 años siguen ejerciendo sus puestos originalmente, entonces no ha habido movilidad social. Entonces eso es un problema, porque la mayor parte de mujeres migrantes y que tienen asociaciones de mujeres migradas y racializadas, sociosanitarias, implícitas en diferentes mecanismos para lograr esa movilidad social y poder insertarse en la sociedad vasca, que es bastante difícil. O sea, han tenido que ellas construirse unos procesos de politización, de escuelas políticas para ir accediendo a derechos, desde unas alianzas con sectores estratégicos como escuelas políticas en barrios obreros, por ejemplo, donde sí se puede encontrar ese tipo de asociatividad. Los feminismos que empiezan a aparecer, pero claro, no todos son compatibles. Entonces es una lucha también por el espacio y es una lucha por conseguir esa movilidad social que 30 años después no se logra. O sea, yo he hablado con mujeres que han vivido ahí 30 años y siguen trabajando en negro, como se dice. Bueno, algunas ya no en negro, pero siguen ejerciendo el mismo empleo. Entonces, ¿cómo se puede seguir, cómo se puede cambiar ese tipo de cosas? ¿Por qué siguen siendo ellas objetos de investigación cuando ellas podrían ser las investigadoras de sus procesos de inserción en la sociedad vasca, por ejemplo? O como lo que usted dice, cómo está impactando las cuestiones de salud, de educación en nuestros compatriotas. No hay estudios así que hechos por nuestros compatriotas. Hay una mirada eurocentrista de cómo nuestros compatriotas siguen siendo extorsionados, explotados, o muchas veces en ese círculo vicioso estático del que no pueden salir. Vea, quizás no como una realidad para el País Vasco, pero por lo que debe haberse movido algo por España. Nuestros compatriotas, los que ya tienen allí, que se fueron en la crisis de comienzos de siglo y que tienen ya sus hijos adolescentes o de universidad, ¿lograban antes de esta tendencia que usted acaba de decirnos acceder, por ejemplo, a carreras universitarias? No, yo creo que eso sí ahora es más probable. Antes era más complicado porque es impresionante el nivel de deserción escolar que uno encuentra en nuestros círculos de compatriotas latinoamericanos que están ubicados ya desde hace años. Con residencia o lo que sea, se sigue dando este proceso de deserción estudiantil. Pero, por supuesto, esto tiene que ver con un montón de elementos de la sociedad española y, o sea, con las diferentes particularidades en las autonomías que existen, ¿no? En los procesos autonómicos que existen. Por ejemplo, los idiomas. Muchos jóvenes no logran aprender euskera
y no logran llegar a la universidad. Pero los que están en Madrid, los que están en Valencia, en Murcia. Bueno, yo creo que ahora hay más probabilidad y existe como más acceso a la universidad, ya que logren romper ese círculo de estatismo vicioso. Ahora, pero antes yo creo que no, porque todavía se sigue viendo como la reproducción de esos mismos patrones en el ejercicio laboral. Pero para tener una clara comprensión más reciente de eso, en los 2 años que usted ha estado allá, ha habido un inicio de una nueva oleada expulsora de migrantes ecuatorianos y latinoamericanos, centroamericanos sobre todo, hacia Estados Unidos y hacia España. De lo que se conoce, al parecer no han elegido preferentemente España, quizás por estos elementos de elevación del costo de la vida, de complejidad mayor, y entonces se han orientado más a Estados Unidos. Por ahí hay cifras que hablan de que el año pasado fueron 100.000 ecuatorianos los que salieron. De hecho, las remesas hoy día representan un altísimo rubro de ingresos de divisas, más de 4.000 millones de dólares, histórico para el Ecuador, pero lo cual es muy, muy negativo porque no, digamos, muestra que estamos exportando nuestra mano de obra, muchas veces jóvenes con motivaciones, con una proyección mayor. ¿Cómo vio eso desde donde usted estuvo? Y de su conocimiento así por allí, de la región. O sea, yo pienso que el enfrentar esta nueva ola migratoria a Estados, bueno, sobre todo que han preferido ir a Estados Unidos, pienso que también es por la cercanía, sí, y también creo que hay un poco más de a pesar de que hablamos el mismo idioma en España, hay una transversalidad y un peso brutal del racismo sobre las personas migrantes. Que en Estados Unidos también lo hay, pero no se siente de manera tan sistemática como en España. Entonces yo creo que una de las preferencias también puede ser esa, podría ser un elemento interesante, pero claro, o sea, bueno, y también muchas de las familias creo que también están ya consolidadas en Estados Unidos, y yo creo que las familias que llegaron hace 30 años a Estados Unidos sí han tenido una movilidad social. Ajá. Perfecto. Volvamos un poco al tema de seguridad. Esa polarización geopolítica, ese alineamiento de toda Europa con la Unión Europea tras los Estados Unidos en América Latina ha generado, y en el sur global en realidad, una disputa porque contrariamente a lo que muchos esperaban que iban a tener un alineamiento sin más, eso no se ha dado, porque en el resto del mundo se ha visto esto como una cuestión de un retorno a la Guerra Fría, como un tema que en principio es la disputa por poder global localizada en esas puertas de Eurasia. Pero la gente, la que está en España, con la que usted se codeaba en el País Vasco, se preguntan estas cosas, se interrogan, sobre todo en el ámbito académico, estudiantes, docentes, o se alinean sin más tras las políticas de sus gobiernos. Bueno, creo que, digamos que los análisis más críticos harían toda esta evaluación que estamos haciendo del trasfondo de las dos potencias, donde utilizan a Ucrania como bisagra para evitar la confrontación directa. Pero claro, en otros círculos, precisamente por esta preferencia a lo europeo, a identificarse con esta sí es nuestra guerra, y las guerras, por ejemplo, de África no lo son. Claro. Entonces compatibilizan también mucho con el discurso antimigrante y selectivamente migrante o antimigrante, claro, porque lo que se puede constatar es la discrecionalidad con la que se aprecia, con la que se establece la acogida de cierto tipo de migrantes y cómo se contrarresta de manera absolutamente securitista, violenta, con violaciones de derechos humanos,
completamente visibles, comprobables cuando se trata de la frontera sur y de toda la gente que viene desde África. No, bueno, vimos acá como en las colas de ucranianos pasaba muy, muy fácilmente, y los sirios, iraquíes, no hablemos de los norafricanos que enfrentaron incluso la muerte en el enclave de Melilla. Ha sido clara, pero entonces ahí la pregunta sería, al ser la política frente a la migración un elemento en definitiva de la política exterior de los países, ese ha sido uno de los hándicaps, una de las debilidades de la Unión Europea, la imposibilidad de definir una política exterior común, aun cuando hay la política, la PESC, famosa política de seguridad común. En este tema, las posiciones frente a la migración ha sido particularmente debatida y conflictiva. ¿Cómo ve usted? ¿Hay por ejemplo, posicionamiento favorable de Alemania durante cierto tiempo a recibir cualquier masa de migrantes, y quizás, no sé, en algunos otros países europeos, que está definida por su crecimiento demográfico, por las necesidades de su mercado de trabajo, etcétera, que les lleva a acoger? ¿Cómo es eso? O por ejemplo, con el ejemplo del País Vasco, ¿cómo se define ese posicionamiento? ¿Quiénes son los actores centrales de esa toma de decisiones? Yo creo que la Unión Europea, creo que no es un hándicap esto que acaba de mencionar. ¿Ya? O sea, de hecho, creo que la Unión Europea, una de sus políticas una de sus políticas que identifican la gestión migratoria es precisamente la externalización de la gestión migratoria. Yeah. Entonces, no es un hándicap. Perdón, ¿por qué digo es hándicap? No, porque hay una enorme cantidad de literatura que dice países eslavos, anglosajones, de muy diferente cultura, muy difícilmente van a ponerse de acuerdo sobre una política exterior común. Primer punto. Segundo punto, dentro de eso está el posicionamiento en el mundo, el posicionamiento para los conflictos en el mundo, el posicionamiento frente a, por ejemplo, el orden económico internacional, el desorden económico internacional, las excolonias en África y en otras regiones del mundo, y la movilidad humana. A eso me refería. O sea, hay autores europeos, por supuesto, que dicen simplemente eso es imposible. No vamos a poder definir una política exterior común de ninguna manera por estas diferentes orígenes culturales, por esas diferentes situaciones económicas, por esas diferencias en ver nuestro lugar en el mundo, porque el sueño del Estado federal europeo sigue estando en las mentes de pocos, pero ya cada vez menos. Porque a eso me refería. O sea, no es, digamos, usted, y me parece interesante que lo desarrolle luego, o sea, que no es un hándicap, digamos, una constatación de incapacidad. O sea, la propuesta de la Unión Europea de llegar en algún plazo X a formar los Estados Unidos de Europa, ese simplemente está bloqueada. ¿Por qué? Brexit, Gran Bretaña dice, no, estoy harto de que se generen normas supranacionales que me limitan mis márgenes de acción. Ahí quedan ustedes, chao. ¿Ya? La dificultad de ponerse de acuerdo frente a un montón de temas de estos de política exterior ha sido clara en los últimos 25, 30 años. El tema Balcanes, el tema intervención en Libia, el tema Irak, etcétera, hay posiciones diferenciadas al interior de la Unión Europea, no es un monolito. Y si entramos a manejar los temas económicos, eso es brutal, o sea, porque existe la clara percepción de que la integración monetaria no puede funcionar y lleva inevitablemente a estos conflictos como el que existió entre la crisis del 2008-9 y
10 años después. O sea, esta polarización norte-sur, esta austeridad redoblada que se aplicaba básicamente por las exigencias del norte, Alemania, Bélgica, Países Bajos, sobre el sur, y que significó, para decir un ejemplo, una rebaja reiterada, 10 ocasiones al menos, de las pensiones en Grecia, por ejemplo. Entonces, eso está mostrando que no pueden actuar en ese plano. Entonces, ¿cuál es la constatación que sacan en el término económico? Simplemente, para poder avanzar, se necesita avanzar en una integración fiscal. Pero eso implica impuestos, eso implica gasto público, y no existe en la mínima mayoría, digamos un mínimo número de estados, la disposición para hacer eso. A eso me refiero con el hándicap. Claro, yo en cambio decía que no me parece un hándicap, sino que a pesar de todas estas completos desacuerdos en un montón de temas específicos de la Unión, sí existe un tema en el que sí ha habido una reiterativa posición común, y es justamente sobre el manejo de las migraciones. Uh-huh. Y eso es importante, porque la manera en la que se gestiona de manera común las migraciones en Europa es a través de la externalización de estas. ¿Qué significa externalización? Lo que hacen es como establecer ciertos paquetes de cooperación que se encargan de financiar el control migratorio desde terceros países. Desde los países de origen. Pueden ser países de origen o países de tránsito. Entonces, claro, se les asignan montos específicos para que se encarguen de controlar las migraciones fuera de sus... Turquía bloqueando a todos los flujos de Siria, Irak, etcétera. Sí, exacto. Marruecos. Entonces, esa sí ha sido una práctica común, increíblemente. Entonces, si hablamos de un posicionamiento común europeo, ese sí ha sido un posicionamiento común europeo. Un ejercicio sistemático de la externalización de la migración. Me parece interesante esto, y en el caso de Turquía, sí es. Y vemos que el voto que dio hace pocos días, la semana pasada, para el ingreso de Suecia, fue condicionado a su aceptación en la Unión Europea. Y eso está por verse, pero no creo que le vayan a fallar. Pero bueno, pero me parece bien interesante lo que usted dice, a pesar de que considero que es necesario profundizar en el tema. Porque, por ejemplo, en el caso de Marruecos, sí, efectivamente, España rompe la política de 30, 40 años atrás sobre el tema polisario y le da todo a Marruecos sin desconociendo al pueblo. Tuvimos un programa con el representante del pueblo saharaui debe ser unos 8 o 10 programas atrás. Entonces, eso es clarísimo, ahí hay un cambio brutal. Pero, ¿cómo le digo? Me parece, y ahí sería la pregunta, o sea, que sí, indudablemente que el tema de la movilidad humana, incluyendo ahí migración, refugio, asilo, es uno de los temas claves de la agenda global. Sí. Uno de los problemas que está detrás solo del problema cambio climático, del problema del conflicto geopolítico y de la debilidad del capitalismo en general, con tasas cada vez más bajas de crecimiento o que se expresa en una cuestión de empleo. Entonces, situándole frente a estas 3 grandes amenazas, 3 grandes crisis, por supuesto, la movilidad humana ocupa un lugar allí. No obstante, también en lo que va del siglo, se pueden ver una serie de esfuerzos, de respuestas diferenciadas de los países. Por ejemplo, tomemos un ejemplo claro, en la cuestión del permitir o eximir a determinados países de la visa Schengen, que se vendía acá en el Ecuador a comienzos de este año como un logro y que finalmente quedó absolutamente. Eso no implica que que un ingrediente básico de estas políticas frente a la movilidad humana es la selectividad. Por supuesto.
Sí, una de las características, y claro, eso podemos ver después con la guerra de Ucrania. O sea, uno de los puntos de inflexión que evidencia la selectividad con respecto a la recepción o no de cierto tipo de migrantes ha sido la guerra de Ucrania. O sea, Hungría y Polonia rechazaron en el 2015, cuando hubo la crisis migratoria de las pateras en el sur, rechazaron la recepción de migrantes que llegaban solicitando asilo. Y claro, con la guerra de Ucrania fueron los dos primeros países que se encargaron de ser los primeros receptores de este tipo de personas que solicitaban asilo, que huían de la guerra. Entonces, claro que sí, uno de los elementos es la selectividad. O sea, desde siempre, o sea, sobre todo, sí, desde siempre. Yo creo que es una gestión de la Unión Europea desde los 90, digamos, establece como estos criterios de selectividad para establecer aportes cooperativos disfrazados de desarrollo humano en países ya de tránsito y de origen para controlar ya las cuestiones migratorias. Ahora, apartándonos un momento de Europa y viendo el problema de la movilidad humana, viéndolo en el caso de los Estados Unidos, no de ahora, eso tiene siquiera 30 o 40 años. Por supuesto que ha habido voces, sectores políticos, sectores económicos incluso norteamericanos, que desde hace mucho tiempo atrás han dicho, no, la única solución al problema migratorio es invertir en el desarrollo de los países de origen, el famoso Triángulo Norte. ¿Ya? Guatemala, Honduras, El Salvador, de donde sale, qué sé yo, 50% o más de la migración centroamericana a los Estados Unidos, más la de México y los ecuatorianos. Ahí entre esas nacionalidades están la inmensa mayoría de los migrantes. Entonces, la pregunta sería, esas políticas que buscaban impulsar el desarrollo de determinadas actividades que permitan, por ejemplo, sí, esa es otra dimensión, pero que es importante tener en cuenta, cultivos alternativos a la coca, ya, que sí, sabemos por las diferencias, la brecha de precios y de beneficios en el mercado simplemente no sirvió, fracasó, pero la pregunta general sería, ¿no parece sensato eso de un compromiso del norte para desarrollar realmente y retener la expulsión de mano de obra de esos países? Claro, o sea, idealmente sería la solución. El problema que ya hemos estado hablando en esta entrevista también es que precisamente muchos de los paquetes de cooperación con el título de desarrollo humano han sido utilizados para externalizar el control de la migración en los mismos países de origen y en los de tránsito. Entonces existen fondos que no son fácilmente rastreables y que son un laberinto de fondos de cooperación que dicen ser para desarrollo humano, pero en realidad hacen otra gestión. Y lo que sí deberíamos plantearnos de manera contundente es qué tipo de estados estamos enfrentando, o sea, y qué tipo de estados están convirtiéndose en los gestores securitistas de la migración y que esos estados son nuestros estados. Exacto. No, eso me parece muy importante. Entonces creo que ese es un tema fundamental en América Latina, pero también en Europa y también en el mundo, ¿no? Porque nadie se está preguntando esto y me parece un poco complicada la manera, y bueno, yo critico la manera como se sigue investigando la migración. Y es como se sigue teniendo en cuenta la manera realista de los estados, se sigue pensando en ese estado westfaliano que ya no existe y no se está pensando en la manera como ciertos estados cumplen una función de bisagra, ya sea para entrenar, ya sea para gestionar cooperación, ya sea para encargarse de las gestiones migratorias. Entonces, yo creo que sí habría que plantearse otras maneras de situar con qué estados estamos tratando, cuáles son las funciones de esos estados regionalmente, sea en la región latinoamericana, y cómo Estados Unidos está haciendo esto, cómo la Unión Europea está desarrollando estos diferentes ejes y cómo está convirtiendo en esos países de origen, de tránsito, en agentes securitistas de manejo de migraciones, además para evitarse todas las responsabilidades sobre violaciones de derechos humanos. Ya, entonces, aterricemos un poco más de eso. Con el caso de México, por ejemplo, ya, que podría, o sea, las tesis realistas le planteaban que
los estados tapón. Era tanto para el tema conflictos, guerra, claro, como ahora para el tema migración, ¿ya? Sí. Entonces, México como estado tapón, ¿ya? Usted, en las políticas del gobierno de AMLO, de López Obrador, sí, efectivamente, perdón, señala que estaría cumpliendo esa función de freno a todo el eje latinoamericano. Pero vemos que en los últimos 2-3 años ese tapón se está desplazando más hacia el sur. Nomás usted vio las medidas que se tomaron hace poco sobre Darién. Entonces, el punto es, ¿por qué no si las tesis realistas siguen siendo absolutamente válidas? O sea, le están pasando por la zona del Darién todo el flujo de ecuatorianos y de venezolanos. Estado panameño, me cierra eso, te apoyo para que cierres eso de tal o cual forma. Claro. Eso, así mismo es. Claro. Así ha sido toda la vida. Claro, yo planteaba la cuestión de relativizar la cuestión del realismo, porque no tenemos unos agentes de seguridad específicamente del Estado, no son fuerzas policiales específicamente, o sea, también ya empezamos a tener otros actores privados. Y muchos ejercicios de la gestión migratoria están en manos de empresas que se encargan de gestionar todo, desde la alimentación, desde la limpieza en los CIES hasta, no sé... ¿Qué son los CIES? Los CIES son estos centros de internamiento de extranjeros en Europa, donde llegan las personas que no tienen documentación y se las pone allí como estos centros como que estos existen centros de en Estados internamiento Unidos en Estados también. Unidos, como estos centros que existen en Australia, como etcétera. Ya, entonces esa sería una tendencia global. La tendencia que veo es esa, o sea, no solamente estamos hablando de una gestión de fuerzas policiales estatales. Por supuesto, sí, claro. Estamos hablando de una industria encargada del manejo migratorio a nivel global, donde el ejercicio estatal no es el westfaliano, pues. No es el de la protección de mi territorio. Es otra cosa. Por supuesto. No, claro, no pero eso ya no depende de nadie. Claro, de eso no depende Mearsheimer, frente a la guerra de Ucrania, es absolutamente claro. Él dice, miren, señores, aquí es un tema de seguridad básica y entonces allí no vas a permitir que te pongan un lanzamiento de cohetes a 90 kilómetros tuyo, como 1962, crisis de los misiles. Es todo lo que explica, según este académico norteamericano, el tema de la guerra en Ucrania. Y eso es el realismo clásico. Pero bueno, usted dijo una cosa importante que a mí me parece que por ahí va una cosa importante. Una cosa muy importante ahorita, y es el tema de nuestros estados. ¿Por qué? Porque mire, lo que yo dije hace unos minutos, este nivel enorme de que han alcanzado las remesas. En el caso de México, no tengo la cifra exacta de porcentaje del PIB o del ingreso de divisas, pero ya rebasó hace rato los 30,000 millones de dólares México. Y en el caso nuestro, 4,000 millones de dólares o más de eso, casi 4,500, que es mucho más que petróleo, es mucho más que banano, que cacao. Entonces significa que ese es un eje principal de los ingresos de divisas que mantiene la dolarización en el Ecuador. Claro. Entonces, expandiendo, no para el caso de Ecuador, pero igual para toda América Latina, me parece que es muy importante destacar y profundizar, ampliar un poco esta noción de que nuestros estados, o sea, efectivamente se están desentendiendo, no les importa, no colocan dentro de su prioridad, casi que les alivia las presiones sobre políticas sociales, las presiones sobre el empleo o las presiones de movilidad social, de movilización, sí, social, de grupos que protesten por la situación, etcétera, estas válvulas de escape de la migración. Pero, y ahí viene la pregunta, o sea, el punto central allí es el tipo de instituciones, el tipo de democracia que tenemos, el tipo de regímenes políticos con que contamos y un poco esta deriva hacia políticas que se ocupan cada vez más de la represión, de la
de control de las movilizaciones y se desentienden de la agenda social. ¿Cómo ve usted allí ese tema? ¿A eso se refería cuando hablaba de nuestros estados? Claro, o sea, me refería a eso, bueno, y particularmente a lo que hablábamos de la externalización de la migración. Yeah. Pero, claro, estamos frente a otro tipo de Estado, pues, o sea, es un Estado que yo lo llamo como policial global, que se replica en distintos niveles. Entonces, claro, la principal función y por la cual todavía se le tiene como Estado, o sea, su principal función es ese aparente ejercicio del monopolio de la violencia. No, Claro, está perdido en toda América Latina prácticamente, claro, pero incluso en los Estados Unidos. pero que se ejercita de manera excepcional cuando se trata del control de las movilizaciones, por ejemplo, del control de los sindicatos, de la protesta social, de la criminalización de la protesta social donde hay recursos estratégicos. Así es. Cuando se firman contratos con transnacionales para defender a las transnacionales petroleras, mineras que están operando en nuestros países. Entonces, a eso me refiero. Pero usted señaló que eso se está aplicando también en el control de la migración. Claro. Acá en el Ecuador, y por ahí abramos el panorama un poco más, o sea, a nivel de la, comillas, gobernanza o las formas de institucionalización del manejo de migración, de refugio, de asilo. Las instancias que conocemos, la OIM, ACNUR, etcétera, están absolutamente desbordadas y sometidas al financiamiento de sus aportantes mayores. Claro, o sea, también son parte como de este sistema, ¿no? Son otros agentes que se encargan de hacer su parte en este engranaje del control migratorio. O sea, hay que ser bien claros en eso, o sea, no es que la ACNUR, la OIM cumplen un papel filantrópico de protección o fundamentalmente filantrópico de protección del migrante y de los refugiados o solicitantes de asilo. O sea, también hay que ubicarle en esa relación, en este engranaje dentro de lo que es esa industria del manejo de la migración. Ahora bien, el punto es que para que se esbocen o se establezcan políticas adecuadas para eso, o cuáles son los actores para controlar esto, es un dilema global. Total. O sea, porque depende de la dinámica económica, depende de las dinámicas demográficas diferenciadas y depende de estas luchas de intereses globales, de estas transiciones globales en las que nos encontramos. ¿Cómo ve ustedes? Es una pregunta compleja porque sería la respuesta al fin de todas estas esta gran problemática que estamos enfrentando y de la que hemos conversado todo este tiempo. Ya, pero lo que muchos plantean frente a eso es renovar los contratos sociales. ¿Cree posible? Si es que se sigue la dinámica actual, donde lo que se hace es securitizar y darle palo a la movilización, criminalizar la movilización, categorizarla como terrorismo y hacer y ejercer la excepcionalidad sobre ciertas identidades específicas, no vamos a llegar a ninguna recuperación de nada, de ninguna carta social, de ninguna de estos tipos, de este tipo de acuerdos sociales mínimos para que la población siga buscando como un mejor nivel de vida. No vamos a lograr eso. O sea, estamos hacia un camino más bien a lo otro. Claro. Vea, ahora, conversaba ayer anoche con alguno de los colegas académicos norteamericanos o latinoamericanos que están en un evento acá, y decía él que esto es inviable, esto es insostenible porque lleva al conflicto, lleva al bajo desarrollo, a la demanda, los problemas de demanda del capitalismo no se van a resolver, y entonces eso tiene que ser enfrentado así, con un problema de conjunto, no solo la migración o los temas de movilidad humana, sino básicamente, por ejemplo, la necesidad de retomar, aunque parezca obsoleto, o la discusión sobre un orden internacional, un orden económico internacional un poco más equilibrado, que no termine expulsando estas masas. Claro, no es solo un tema económico, porque no solo son migrantes económicos, son migrantes expulsados por conflictos étnicos, tribales, religiosos, etcétera.
geopolíticos, estratégicos, de recursos. O sea, sí. O sea, estamos en un escenario altamente explosivo. Claro, con una onda de expansividad del terror a escala que no tenemos idea hasta dónde va a llegar. Pero lo que está sosteniendo esto, o sea, es que alimenta a unas economías, pues. Alguien está ganando con esto. O sea, hay economías legales que se alimentan de esto y hay unas economías ilegales millonarísimas que se siguen alimentando de esto. Entonces, este orden es bien atrayente para los que se están enriqueciendo con esto. ¿Cuáles serían los actores? Estas redes internacionales del delito, del tratamiento de seres humanos. O sea, y los mismos estados, porque un estado de origen o de tránsito que se convierte en policía migratorio, ¿cómo va a defender los derechos humanos de esa gente que quiere, con la que lucra? ¿Cómo? Estamos gestionando una forma de gestión de la vida donde se lucra con la muerte y con la vida. O sea, ahora, el hecho de que este tema, el problema de la movilidad humana, es de alcance global, pero se concentra en determinados polos de la mayor pobreza, África, o de la mayor conflictividad, qué sé yo, ciertos estados de África, bastantes, ciertos estados del Medio Oriente, con claras identificaciones, ciertas regiones de América Latina. Entonces no es homogéneo, está distribuido y hay países que son mucho más afectados por eso como expulsores y otros como receptores. Entonces, ¿ve usted alguna posibilidad de que se pueda construir algo que se asemeje a un régimen regional o global de manejo de estos temas? Yo creo que la disputa disfrazada con la bisagra de Ucrania, lo que se está disputando es eso. O sea, precisamente veamos cuál es el modelo civilizatorio que gana, ¿no? O sea, porque aquí hay como, no sé si cualidades de autoridad que están enfrentándose. Entonces, ya las cualidades de la autoridad posguerra está terminándose, está rompiéndose, está resquebrajándose. La paz liberal de la que tanto queríamos tener todos, se está haciendo pedazos por el ejercicio mismo de esa paz liberal en los distintos territorios con estas maneras de operar en la gestión de muchas cosas, no solo de la migración. Ahora, en esto también me parece que vale la pena reflexionar y me encantaría escucharle sus reflexiones al respecto. O sea, las respuestas nacionales, el carácter de nuestros regímenes políticos, es que no tienen posibilidades, márgenes de acción. Es que las políticas públicas, es que la forma de manejar fiscalidad, gasto público o el ejercicio de las políticas exteriores, etcétera, no da márgenes para no resolver, pero sí moderar más bien los impactos de este problema. Claro que se sigue modelando, ¿no? De esa manera se está sosteniendo el ideal del Estado-nación, digamos. Pero yo le digo exactamente, el presidente Petro, ahorita en Colombia, está aplicando una serie de políticas para, por ejemplo, reactivar el desarrollo local como uno de los pilares de resolución de la enorme pobreza de ese país, canalizando recursos a territorios, como mediante la reforma fiscal, reforma tributaria con la que arrancó su régimen. Eso es una respuesta distinta a la que vemos en Ecuador, o muy distinta a la que vemos en Perú, o por ejemplo, entonces, o a la que vemos en Bolivia, por ejemplo, Entonces, no, lo que quiero decir es, no es que hay un modelo único de acción-reacción de los estados latinoamericanos, hablemos desde México hasta claro, Argentina. Pero recuerde que justamente Petro anunciaba que se estaba gestando un golpe de Estado que venía de las cúpulas militares y que, o sea, también hay que leer un poco como los condicionamientos a los... No, por supuesto, cualquier política pública que implique cierto nivel de reasignación de recursos
es combatida por los que van a ser afectados por la misma, Exacto. porque pierden acceso a recursos en beneficio de otros sectores. Entonces, no, pero el tema, lo que quiero señalar, y para ir terminando, es que no hay una respuesta, no son únicos, hay distintos márgenes, o sea, alguien que priorice objetivos nacionales, que priorice objetivos de producción y de empleo, por ejemplo. Por ejemplo, señalaba lo de Duque, por supuesto, complejo, enfrentará unas respuestas de la oligarquía colombiana poderosa, claro. pero hay márgenes de respuesta, porque caso contrario, entonces... O sea, yo creo que sí hay márgenes que dependerán también del alineamiento y de la concepción de eso que se llama nacional. De la coalición en el poder. Claro, y ya El ahí, bloque en el ahí poder. les dejarán o no les dejarán, pero también en América Latina hay una falencia. O sea, no se estudian con propiedad como las raíces de la conflictividad y dónde Así es, está el ejercicio del poder. Ujú. Porque ya está demostrado que no están los presidentes, que no está en el no, ejecutivo. No, por eso yo hablé Entonces, del bloque en el poder, del régimen. Claro, y los regímenes de poder, o sea, tienen camuflados unas estructuras de poder que no vemos. No, por supuesto, pero es que lo que pasa es que si somos absolutamente pesimistas en todos esos elementos, entonces que Petro, Lula se abandonen, bajen las armas y digan, sigamos con Bolsonaro. Claro, pero lo que también sería bueno proponer es que ya no nos conformemos con un maquillismo del progresismo. O sea, porque siempre... No, yo no digo eso. O sea, yo es más ni usé la palabra progresismo. Yo lo que dije, una identificación clara de objetivos nacionales mínimos en una reconstrucción de los pactos sociales. Claro, es que, bueno, desde mi perspectiva yo sí creo que hay que relativizar esto de lo nacional. Ajá. O sea, porque eso también nos está llevando a serios problemas. Ajá. Y muchos de los ejercicios... Sí, el retorno de la ultraderecha. Claro, entonces depende de quién, por eso decía, dependerá de qué se entiende por esa defensa de lo nacional y a quiénes les afecta estar fuera de lo nacional. ¿Y qué significa estar fuera? Significa que ellos son los merecedores de la aplicación de cualquier excepcionalidad de ese Estado nacional que busca proteger lo Kissinger nacional. dijo en 1992, el poder, lo que es relevante para el poder es Moscú, Bonn, Londres, ni París, no, Nueva York y Tokio. Punto. El resto es sur. El resto de Europa, el resto del mundo. Entonces, ese es el tema, que me parece que si no se reconoce eso, esas macroestructuras, pero el tema es que eso no es que es inamovible, requiere simplemente una clara comprensión de eso, de las tendencias, de cómo juegan sus intereses en los diversos temas que atañen a nuestras políticas, a los intereses, claro, los intereses nacionales son una entelequia. ¿Quién los define? ¿Cuándo? ¿Cómo se redefine? Por eso, a definir, si usted quiere, la mejora del nivel de vida de las grandes mayorías de los países, ¿ya? Procurando empleo y servicios básicos, ¿ya? No es lo mismo un Lula que un Bolsonaro. No ya, es lo mismo. A eso me refería, entonces. Sí, estamos de acuerdo en eso. Ajá, pero sí, pero claro, o sea, tenemos que como tener presente lo que usted dice, o sea, las grandes estructuras macros, que son las que definen las tendencias. Entonces, poder global. Claro, que esas son las que como van a determinar hacia dónde, bueno, y yo creo que eso está en disputa ahora. Pero exactamente, eso me parece muy importante. Claro. O sea, está en disputa, pero si no entendemos, si no ubicamos lo que en eso se juega para nosotros, cómo nos va a afectar, ahí entonces agarramos y firmamos convenio de seguridad con Estados Unidos para que las Galápagos, que el cambio de, etcétera, que son precisamente elementos que van en contra de lo que acabamos de señalar. Claro, pero a eso mismo me refería yo cuando le decía como que, claro, si no se entiende lo que estamos hablando de las macroestructuras, claro, usted firma con quien quiera créditos, hace lo que sea. Tratados de libre comercio, lo que fuera. Claro, y en la práctica, o sea, lo que hace es condicionarse con mucho todo. Más, exacto. ¿Y qué hacemos? O sea,
Ujú. Ahora, para terminar, la última. Frente a todos estos desafíos que están entrecruzados, porque estamos en una transición geopolítica, una transición energética, una transición demográfica, entre la transición climática, la transición de la ciencia y la tecnología con inteligencia artificial y todas esas cosas. América Latina, la región, el sur global en definitiva, está en una situación de grandes vulnerabilidades. En el tema concreto de la migración, ¿qué podría plantearse o sugerirse como agenda mínima de respuestas para moderar, digamos, no resolver? Porque este no es un problema que lo resuelva un Estado, ni siquiera los Estados Unidos. Los Estados Unidos están impulsando esta política selectiva de la migración con varios criterios, varios de ellos absolutamente cuestionables. ¿Y qué podemos hacer o qué puede impulsarse como inicios de una respuesta ante eso? O sea, yo creo que una de las cosas en las que he estado pensando, pues voy a ser ensayista en esto porque no, claro, es una cosa que se creería, ¿no? Ajá. Pero claro, o sea, lo que no hemos hecho como países es como generar una respuesta de contrapeso a un ejercicio racista sobre un contrapeso ciudadanos. A un ejercicio racista de los países que reciben a nuestros ciudadanos y que son esos ciudadanos los que alimentan nuestras economías. Sin embargo, nuestros países nunca han sido lo mínimamente sensibles para poder desarrollar una política de protección cuando ellos están en los lugares de destino. Ajá. Entonces, exigir mínimamente o en bloque a los países que reciben y claro, que se cumplan las normas básicas que les paguen lo que les debería pagar y que esos países que se nombran tan democráticos, que cumplan las normativas laborales y que paguen lo que deben pagar a los trabajadores que están ejerciendo un trabajo de los cuidados, que es un trabajo súper importante en el sostenimiento de la vida de esos países. Entonces, eso y que se señala que es uno de los trabajos que más allá de la inteligencia artificial va a ser cada vez más importante. Claro, porque nadie va a querer hacerlos, porque es lidiar con la enfermedad, es lidiar con la vejez, con los niños. Entonces, el tratamiento de estas personas vulnerables en manos de nuestros compatriotas que ejercen esos trabajos debería ser debería exigirse que se cumplan los derechos laborales, que los estados tan democráticos y defensores de los derechos humanos, que tienen sus cortes internacionales que no sirven, que por lo menos cumplan estos procesos, ¿no? Eso no desnuda exactamente el famoso doble rasero. Por supuesto. De los grandes poderes, de los grandes países más desarrollados del mundo. Claro, eso y todo lo que hemos hablado, ¿no? Porque, o sea, contratar a alguien, mantener el ejercicio de la ilegalidad, a ellos les conviene también. Claro. Porque no van a pagar lo que deben pagar, ¿no? Porque no están pagando en compensaciones laborales, porque no están pagando jubilaciones como se debería pagar, porque no están pagando, haciéndose cargo de la educación hasta la universidad, sino que lo que hacen es gestionar para que muchos de los jóvenes se decepcionen y empiecen a ser meseros. Entonces también hay un ejercicio de gobernabilidad en estas poblaciones para que no haya esta evolución social, este cambio social, ¿no es cierto?, en esta sociedad. Entonces sí podrían haber respuestas en bloque sobre racismo, sobre violación de derechos humanos, en un montón de casos concretos que por lo menos yo he estudiado en Italia, en España, en Australia, en Nueva Zelanda, o sea, de personas migradas que no han podido o no han podido migrar porque se les ha bloqueado desde sus países de orígenes porque no cumplen ciertos requisitos específicos que les piden esos países, o que están allá y viven en la ilegalidad, como es el caso de 500,000 personas migrantes en España que todavía no son legales, pero que están alimentando una economía. Pero claro, como usted lo dijo antes, eso significa beneficios para empresas,
para gobiernos locales, etcétera, que terminan Claro. manteniendo y posibilitando eso. Entonces, sí, podríamos hacer algo como países. No queremos, no hay voluntad política. Ujú, ujú. Muy bien, muchísimas gracias, estimada Carla, muy interesante los temas. Hemos analizado, como ustedes han visto, una temática que está en flujo, que está moviéndose ahora, pero que hace referencia a aspectos fundamentales, que atañen a desafíos, a riesgos, a situaciones que están enfrentando en la cotidianidad ciudadanos de nuestros ciudadanos ecuatorianos que se han visto forzados a la migración. Agradecemos una vez más a Carla y esperamos contar en una próxima oportunidad también con sus criterios. Muchas gracias. Marco Romero, anfitrión del programa Observatorio Internacional, les agradece su sintonía a este programa. Observatorio Internacional, una producción de Voz Andina Internacional. Hasta pronto.